Gracias. Entonces, uno puede ver la historia y hermanos, ya teniendo, yo he sido maestro de historia de la iglesia en el instituto ya por varios años y uno ha llegado a aprender que uno no puede ser neutral con la historia, ¿verdad? Uno no puede decir, no, pues yo quiero tener un punto neutral, ¿verdad? No quiero ser de ningún bando, pero la realidad es que uno tiene que hacer una decisión. Al ver la historia, uno tiene que hacer una decisión. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia para hacer decisiones y tener filtros sobre lo que vemos en la historia. Entonces, vamos ahí, por favor, a San Juan 16. Dice comenzando versículo 4. En mi Biblia está, no sé si en su Biblia está, pero el versículo 4 está cortado entre un subtítulo, ¿verdad? Dice aquí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, lo que yo veo en esta porción es una tremenda promesa para todos los que somos salvos. Y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Y hermanos, quiero que tenga esta confianza, ¿verdad? Cuando hablamos sobre temas de la historia, cuando vemos cierto punto de la historia, uno no debe sentir, usted no debe sentir ¿cómo lo puedo decir? Lamento de las personas que no tuvieron mucha información como nosotros, ¿verdad? No debes no debes sentir lástima de que, ay, pues si otras personas hubieran sabido lo que nosotros sabemos, ¿verdad? A lo mejor no hubieran cometido esos errores o no hubieran. No, hermanos, porque hay algo que debemos tener confianza. Aunque a lo mejor no sabemos mucho y aunque a lo mejor no tenemos toda la información, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Que muy dentro de nosotros nos dice cuando algo no está bien o cuando algo está bien. Todos hemos sentido esa obra del Espíritu Santo, que aunque a lo mejor no sabemos toda la información, usted puede saber cuando alguien le está diciendo algo, eso no se ve o no suena tan bien. O esa persona no se ve tan transparente ni tan genuina como, porque es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces no debemos tener lástima por otras personas ni otros creyentes de que, porque los otros creyentes, al igual que nosotros, tenemos al Espíritu Santo. Y algo que vamos a ver continuamente en la historia es eso, la obra del Espíritu Santo guiándoles a la verdad. Hermano, guiándoles a la verdad. Entonces, esto es una tremenda esperanza que cada creyente tiene. Hermano, no necesitamos ser, déjeme decirlo así, no necesitamos ser muy letrados, no necesitamos conocer mucho para poder decir, ahora que ya conozco, estoy en la verdad. No, porque el Espíritu Santo, esa obra interna del Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y usted, ¿verdad? Y bueno, y también hay ciertas cosas, ¿verdad? En una buena relación con Dios, va a poder saber por la obra del Espíritu Santo cuando algo es verdad o cuando algo no es verdad. Así es. Y podemos tener esa gloriosa esperanza. Pensando en esto, vamos a continuar, ¿verdad? Estamos hablando de la historia de los bautistas. Nosotros somos, si se dio cuenta, ¿verdad? Una iglesia bautista. ¿Sí o no?
¿O no? Fíjese que no me había yo dado cuenta. Somos una iglesia bautista, ¿verdad? Ahora, lo que estamos enseñando es por qué somos una iglesia bautista. ¿Cuándo comenzaron las iglesias bautistas? ¿Y qué fue la distinción de las iglesias bautistas, verdad? Y bueno, ya hemos tocado dos clases. Tocamos la clase, ¿verdad? El domingo, un domingo por la tarde, el antecedente en la Reforma, ¿ok? Solamente quiero traer este gráfico, hermanos. Antes de la Reforma, y nada más por establecer una fecha, hermanos, nada más por establecer una fecha, 1517, ¿verdad? Había creyentes dentro y fuera de la Iglesia Católica Romana que dominaba en aquellos tiempos. Había creyentes, había personas salvas por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Había gente salva dentro y había gente salva afuera. ¿Qué estoy diciendo fuera? Que no participaba o no estaba de acuerdo con la iglesia. Pero después de la Reforma Protestante se ve una distinción, ¿verdad? De la iglesia que va a creer lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación y todas las demás cosas. Y la iglesia católica, y se conocieron esas iglesias como iglesias protestantes. Pero la iglesia católica siguió. Hoy en día existe la iglesia católica, ¿sí o no? Hoy en día existe la iglesia católica. Entonces, desde la Reforma es cuando se distinguen, hermanos, mucho más se hace claro, ¿verdad? Las iglesias que van a predicar la salvación por la fe en Cristo, e iglesias y la iglesia católica va a creer que la salvación es, si es por Cristo, más la iglesia, más los santos, más la Virgen, más las obras. No sé si usted ha leído, hermanos, yo para una clase tuve que leer una de las confesiones católicas, y la confesión católica dice, la salvación es por Cristo, más las buenas obras, más la iglesia, más los sacramentos. Entonces, aquí de la Reforma Protestante es cuando se ve claramente, ¿verdad? Pero la diferencia clara de iglesias, vamos a decir, iglesias bíblicas y las iglesias que van a seguir la tradición. ¿Ok? Ahora, veíamos también, hermanos, en la clase del miércoles, que las iglesias bautistas, la herencia de las iglesias bautistas tiene su origen, históricamente hablando, en Inglaterra, en la iglesia de Inglaterra, y especialmente en un grupo que llamamos puritanos. ¿Se acuerdan? Los puritanos, y vamos a hablar un poquito de ellos. Hermanos, las iglesias bautistas que fueron tituladas y nombradas así, iglesias bautistas, históricamente tienen su origen en Inglaterra. Ahí es cuando se les llamó al grupo de creyentes bautistas, ¿ok? Por primera vez en la iglesia de Inglaterra. Ahora, hay que entender un poquito de la historia para que usted sepa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le fue marcando o distinguiendo a la iglesia bautista? La razón, hermanos, de tener esta clase es para que usted sepa qué son las distinciones y qué son buenas distinciones de la iglesia bautista. ¿Qué son buenas cosas que sí queremos continuar y qué son cosas que no queremos continuar? ¿Ok? Entonces, nada más para recordar. Hermanos, este es un primer personaje que vimos. Enrique VIII. Este fue el rey que en un acta de supremacía de 1534 declaró que él sería cabeza de la iglesia de Inglaterra. Con esta acta, hermanos, Inglaterra se separó de la iglesia romana y fundó su propia iglesia. Los ingleses, la Inglaterra, hermanos, el Reino Unido ahora tiene su propia iglesia y se conoce como la iglesia anglicana. ¿Ok? Si usted vio la boda del príncipe, ¿verdad? Y de la actriz, ¿verdad? Se casaron en la iglesia anglicana. ¿Ok? Es la iglesia de Inglaterra. ¿Ok? En ese tiempo, ¿verdad?
cuando el rey se separó de la iglesia de Roma, también más adelante declaró un acta de uniformidad. ¿Qué significa? ¿Qué pasó en esta acta de uniformidad? Bueno, se creó un libro para poder orar. ¿Ok? Se creó un libro para poder orar. Se enfatizó los servicios en inglés. Hermanos, por muchos años la Iglesia Católica tenía los servicios en latín. Todavía algunas mantienen ciertos aspectos de latín. Ahora, hermanos, ¿cuántos creen que entendían latín? Entonces, una de las cosas que hizo el acta de uniformidad es enfatizar los servicios que ya no se hablaran en latín, sino en inglés. Otra de las cosas es la lectura de la Biblia, ¿verdad? Se preocupó por la lectura de la Biblia y también, hermanos, la participación de la congregación en la adoración. Hermanos, no sé si no sé cuántos tienen este trasfondo de la Iglesia Católica, pero en la misa, el único que está participando es el cura. Y todos los demás son espectadores. Y la única, básicamente, su participación es en la comunión. Eso cambió, ¿verdad? En la Reforma, donde la congregación ahora participaba de la adoración. ¿Ok? Ahora, esto es lo que pasó con Enrique. Una hija de Enrique, ¿verdad? Que conocemos como María la Sangrienta, estaba casada con un rey español, Felipe II. Ella era católica y buscó restaurar el catolicismo a Inglaterra, pero el parlamento no se lo permitió. Muchos cristianos murieron en la hoguera y durante su reinado, hermanos, se escribió el famoso libro Los Mártires de Fox. Ahí es donde se escribió ese libro, no sé si lo han visto, donde describe, ¿verdad?, la vida de los mártires. ¿Ok? Después viene otra reina, también hija de Enrique VIII, que es Isabel I o Elizabeth. ¿Ok? Esta reina se conoce como la reina virgen. Ella nunca se casó. Ella nunca se casó. Y ella, hermanos, estableció de nuevo un acta de supremacía en 1559, donde ella se declaraba como la única suprema gobernante. ¿Ok? Y ella, hermanos, reinstaló el acta de uniformidad. Hermanos, durante su reinado es donde surgió ese grupo de creyentes llamados puritanos. Se les dio el nombre de puritanos porque ellos querían purificar la iglesia de todo remanente romano, de todo remanente católico romano. Ellos decían, no queremos una iglesia que tenga, verdad, ningún remanente católico. Y surgió un grupo. Ahora, ese grupo no fue apoyado por la reina. No fue apoyado por la reina. Y entonces, pero en el tiempo de la reina, ese grupo surgió y avanzó y creció. Y entonces, en resumen, dice un historiador, la reforma trajo la Biblia a los ingleses en su propia lengua. Inglaterra llegó a ser el campeón del protestantismo en Europa y ayudó a los protestantes calvinistas, holandeses y franceses en contra de sus gobernantes católicos. Y un estado-iglesia fue adoptado. ¿Ok? Es por eso, hermanos, que para nosotros como mexicanos se nos hace muy difícil, ¿verdad?, creer en un estado-iglesia. Y si usted, ¿verdad?, se acuerda de Benito Juárez y las leyes de reforma, es cuando la Iglesia Católica se separó del Estado aquí en México, ¿verdad? Pero para nosotros no crecimos con eso. Para Inglaterra fue muy diferente. ¿Ok? Ahora, hermanos, tenemos otro rey, que es el rey Jacobo I o James I de Inglaterra. Cuando la reina Isabel murió, él tomó el reinado. Él era Jaime V de Escocia y tomó el reinado en 1613 para convertirse en Jacobo I de Inglaterra. Cuando este rey, hermanos, subió al trono, los puritanos vieron una oportunidad de reformar la iglesia y le llevaron una petición conocida como la petición milenaria. ¿Por qué se llamó la petición milenaria? 1000 puritanos firmaron esa carta.
Imagínense, 1000 creyentes firmaron esa carta para pedirle al rey Jacobo, oiga, rey Jacobo, necesitamos purificar la iglesia. ¿Qué había que purificar? Pues querían, los predicadores querían de usar las vestimentas que se usaban, querían dejar de usar el libro de la oración. Ellos querían tener la oportunidad de desarrollar una adoración como la Biblia dice, un servicio como la Biblia dice, no como la tradición, sino como la Biblia decía. Pero ¿qué pasó? Lo único que consiguieron fue una traducción de la Biblia. El rey Jaime lo único que dijo, bueno, y solamente aceptó una traducción de la Biblia, que es la Biblia que se utiliza todavía hoy en día, la King James de 1611. Hermanos, muchas iglesias en los Estados Unidos todavía leen la King James de 1611. Hermanos, el inglés de 1611. Lo que usted y yo tenemos en nuestras Biblias, en nuestras manos, son Biblias Reina Valera 1960. Hermanos, estamos leyendo Biblias de una traducción, ¿verdad? Una edición de más de 50 años, pero ellos están leyendo una traducción de más de, ¿qué le gusta? 400 años. Entonces, yo creo que el inglés ha cambiado un poquito, ¿no? Pero bueno, eso es un asunto de ellos. Nosotros tenemos la Biblia en español. Ahora, este es el asunto, hermanos, con los puritanos. Los puritanos, hermanos, estaban divididos en diferentes grupos. Y lo que dividía a los puritanos era la forma de gobierno. Había realmente 3 formas. Una era la forma anglicana, que seguía la Iglesia Católica. Otra era el presbiterianismo y otro era el congregacionalismo. ¿Ok? Déjeme explicarle. ¿Sí ve aquí el mapa? ¿Ok? Esto es muy interesante. En el presbiterianismo había varios pastores, pero uno era un pastor predicador y uno era un pastor laico. Las iglesias, el presbiterianismo tenía un pastor, ¿verdad? Laico, que cuidaba la iglesia, procuraba, lo visitaba, y había un pastor maestro, un pastor predicador, ¿ok? Y ellos pertenecían a un grupo que se llamaba el presbiterio. Y era el presbiterio, ¿verdad?, que tomaba las decisiones sobre las demás iglesias y sobre los predicadores y sobre los pastores. Esta era una forma de gobierno. Otra de las formas de gobierno de la iglesia fue el gobierno congregacional, donde cada congregación elegía a su pastor. Entonces, esas eran las formas de gobierno. Los puritanos se dividieron en esas formas. Unos decían, no, es que hay que respetar la iglesia de Inglaterra. Otros decían, no, es que hay que ser los presbiterianos. Y otros decían, no, es que cada iglesia debe escoger. Y así se dividieron los puritanos. Tenían la misma doctrina, muchos de ellos, pero su forma de gobierno en la iglesia fue lo que los distinguió. Y el punto más alto, hermanos, de los puritanos estuvo, esta foto, hermanos, se conoce. Esta foto es la famosa foto de la Asamblea de Westminster. Esta es la asamblea, hermanos, que redactó la confesión de fe, ¿verdad? Ahora, hermanos, redactó la confesión de fe para Inglaterra. Y ella estaba llena de puritanos, puritanos anglicanos, puritanos presbiterianos y puritanos congregacionalistas. Este es el punto más alto de los puritanos. Ahora, aquí es donde empieza ahora sí un poquito más específico la historia de los bautistas. Los puritanos, aunque trataron de purificar la iglesia, se mantuvieron en la iglesia de Inglaterra. Se mantuvieron en la iglesia de Inglaterra. Déjeme ilustrar esto. Es como si, por ejemplo, alguien se convierte del catolicismo y quiere que sus sacerdotes y la gente se convierta también, pero sigue yendo, ¿verdad?, a la catedral, o sigue yendo a la iglesia, o sigue yendo a la parroquia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que yo quiero que se conviertan, yo quiero que cambien. Entonces, los puritanos eran ese tipo de, yo no quiero salir de la iglesia, yo quiero que la iglesia cambie. Y trataban de ¿qué? De purificar la iglesia. Pero hubo un grupo
que vieron que la iglesia, hermanos, no iba a cambiar. Y se separaron y formaron otros grupos, otras iglesias, y a ellos se les conoció como separatistas. ¿Ok? Ellos dijeron, no vamos, la iglesia no va a cambiar, la iglesia no puede gobernar, el Estado, iglesia no puede gobernar. Y ellos dijeron, se separaron de la iglesia. Un historiador, ¿verdad? Dice esto: si bien los puritanos no eran separatistas en la práctica, los separatistas eran puritanos en su doctrina. Fíjese, hermanos, lo que pasó. En aquel tiempo, hermanos, 300 ministros puritanos inconformistas en 1604 sufrieron encarcelamiento por causa, ¿verdad?, de sus creencias. Y lo que llegaron, hermanos, los puritanos a decir es que si no nos dejan adorar conforme la Biblia dice, pues vamos a dejar de usar las parroquias. Y en lugar de reunirse en una gran parroquia, en una gran catedral, pues empezaron a reunirse en pequeños grupos, casas, salones y así. A ellos se les conoció como separatistas. ¿Ok? En la historia, hermanos, de los bautistas, hay 3 grupos de separatistas importantes. ¿Ok? Uno de ellos vino por este hombre que se llama Robert Brown. Él fue el primero en escribir sobre los principios del congregacionalismo independiente que separaba a la iglesia del Estado. Este hombre escribió que el Estado no tiene jurisdicción sobre la iglesia. Hermanos, ¿sabe que en aquel tiempo la iglesia, el Estado castigaba de disciplina? Vamos a decirlo así, hermanos. No sé si esta ilustración encaja, pero si un hermano, vamos a ponerlo aquí en términos modernos, si vamos a decir, si Rodrigo andaba mal con el Señor, no, pues es que dice que es hermano, pero anda ahí tomando y drogándose. Como la iglesia y Estado estaban juntos, pues vamos a mandar unos policías para que se componga. Y porque estaba unida la iglesia y el Estado, entonces el Estado también era quien llevaba a cabo la disciplina de la iglesia. Entonces, que hay un hermano que le está pegando a su hermana, a una hermana, pues le vamos a mandar unos policías para que se anime, ¿verdad? En ese tipo de iglesia-estado, entonces el Estado era también quien llevaba, entonces ese era el problema, entonces, ¿verdad? Bueno, Robert Brown fue uno de los que dijo, no, la iglesia debe estar separada del Estado. Y este hombre influenció a 2 hombres, Henry Barrow y John Greenwood, que organizaron una iglesia secreta. Hermanos, los colgaron por hacer eso en 1593. Los colgaron. La iglesia, hermanos, que ellos hicieron fue tomada por este hombre que se llamó Francis Johnson. Él tomó esa iglesia y él fue el pastor de esa iglesia que dejaron estos hermanos. Como no pudieron permanecer en Inglaterra, hermanos, la iglesia huyó a Holanda en 1596. En Ámsterdam, él organizó y esta iglesia se llamó la iglesia antigua. ¿Ok? Bueno, este es el segundo grupo. Aquí viene el tercer grupo importante. Hubo una congregación, hermanos, que se empezó a reunir en ese lugar, Gainsborough, en 1606. Aquí, hermanos, déjenme darle una introducción. Hubo un hombre llamado John Smythe, que él era en inglés es un lecturer, ordenado por el Parlamento en la ciudad de Lincoln. Esa palabra puede traducirse como un orador, como un maestro, varias formas. Este lecturer, en los siglos XVI y XVII, se refería a los maestros nombrados por el Parlamento. Hermano, era como si la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ordenara pastores o predicadores, ¿verdad? A petición de los feligreses para dar instrucción de la fe cristiana donde había escasez de ministros regulares. Y John Smythe fue uno de esos, ¿verdad? Bueno, fíjate que escuchamos de un pueblito que necesita un predicador. Bueno, y él fue ordenado en la ciudad de Lincoln.
Por causa de sus críticas a la oración común, lo despidieron. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, John Smythe comenzó a predicar y organizó su propia iglesia en Gainsborough en 1602. La iglesia tenía otro grupo que viajaba de otra ciudad llamada Scrooby, ¿verdad? A la iglesia de Gainsborough. El problema, hermanos, es que empezó a haber persecución y el rey James I o Jacobo I prohibió que se reunieran en una iglesia que no era una iglesia instituida por el gobierno. A ver, esta es una iglesia instituida por el gobierno, no, entonces no tienen permiso y no pueden reunirse. Y se podían ir a la cárcel y los podían maltratar. Entonces, estas iglesias eran iglesias que se reunían en secreto. Entonces, por causa de esta prohibición, entonces la iglesia se organizó en dos. Dijo, bueno, pues es que si seguimos yendo ahí, nos van a cachar y nos van a agarrar y nos van a encarcelar. Entonces dijo, bueno, hay que entonces dividir. Que se quede una iglesia en esa ciudad y que la otra iglesia se quede en la ciudad. Y en la iglesia de Scrooby sería pastorada por este hombre, pastoreada por Richard Clifton y enseñada por John Robinson. ¿Ok? Ahorita va a ver quién es, a lo mejor usted no sabe quién es John Robinson, pero ahorita va a saber. Este es un mapa, hermanos, más o menos de Inglaterra. Mire, John Smythe, ahí donde está el cuadrito rojo, aquí el cuadrito rojo, de aquí lo despidieron. Y después organizó su iglesia aquí en esta ciudad. Y luego había creyentes en esta otra ciudad que se reunían. Pero por causa de la persecución, pues lo que decidieron hacer es ¿qué? Pues dividir estas dos iglesias. Ahora, hermanos, esto es lo que vamos a ver en la historia. En la congregación de Scrooby, la situación llegó a ser muy difícil por los espías del gobierno que la congregación decidió huir. Y en 1607, hermanos, pagaron a un barquero en Boston para que los llevara a Holanda, pero fueron traicionados y encarcelados. Déjame leerle lo que dice un libro de historia. El capitán del barco los había traicionado y estafado sin piedad. Los separatistas, la iglesia, vieron cómo los oficiales saqueaban su equipaje y saqueaban sus libros en busca de dinero en efectivo. Los oficiales registraron inmodestamente a hombres y mujeres en su ropa interior en busca de objetos de valor. Y luego los llevaron a Boston como un espectáculo y una maravilla para la multitud que acudía en la masa por todos lados para contemplarlos. Hermanos, esta iglesia de Scrooby, Scrooby, es la iglesia, hermanos, que muchos años después iba a llegar a Nueva Inglaterra. Estos fueron los peregrinos, hermanos, que llegaron a los Estados Unidos. Esta iglesia fue la iglesia que llegó, este grupo fue el que después llegó, que se conoce como los peregrinos. De ahí, hermanos, es esta famosa celebración del Día de Acción de Gracias, conectada, la celebración del Día de Acción de Gracias está conectada con este grupo. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, para aquellos tiempos, antes de 1607, no se sabe cómo, pero Smythe ya había huido como con 40 miembros a Holanda. La otra iglesia en Gainsborough había llegado a Holanda. Ahora, quiero enseñarle este mapa. Mire este mapa. Este es un mapa que probé. Aquí está la iglesia de Scrooby. Fueron a esta ciudad de Austerfield. Y luego, aquí en Boston, es donde el barquero los engañó y donde de verdad sufrieron. Hermanos, después de salir de la cárcel, hay muchas cosas de la historia, ¿verdad? La congregación de Scrooby llegaría eventualmente a Holanda con el patrocinio y ayuda de este hombre, Thomas Helwys, en 1609. En Holanda, las dos congregaciones de Gainsborough y Scrooby se reunirían por un tiempo en la iglesia antigua.
la iglesia que fue, ¿verdad?, de este hombre Francis Johnson. Y después tomaría su propio rumbo. Un grupo pastoreado por John Robinson se reuniría en Leiden y otro grupo permanecería en Ámsterdam. Hermanos, John Robinson es el pastor de los peregrinos que se embarcarían en el Mayflower y que llegarían a los Estados Unidos, lo que hoy son los Estados Unidos, que era Nueva Inglaterra, en 1620. Entonces, esto es muy interesante porque la historia de los bautistas, hermanos, está ligada con la historia de los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos. ¿Verdad? Esta es esa parte de la historia que es interesante. Aquí, hermanos, el bautismo por inmersión o el bautismo por aspersión. Yo le puse ahí por un detallito que ahorita vamos a ver. En Ámsterdam, Smith y Helwys serían influenciados por la iglesia menonita con referencia al bautismo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen los menonitas? ¿Alguien ha comprado quesos menonitas? ¿Verdad? Hermanos, los menonitas son un ejemplo de iglesias, se llaman anabaptistas. Anabaptistas, ¿por qué se les puso ese nombre? Anabaptistas significa rebautizadores. Esas iglesias surgieron porque esas iglesias dijeron, el bautismo no es para niños, el bautismo es para creyentes, para aquellos que se han convertido al Señor, aquellos que, ¿verdad?, conscientemente se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo para su salvación. Ellos son los que necesitan ser bautizados, no los niños. Porque la iglesia en aquel tiempo bautizaba a los niños. Hermanos, la iglesia católica bautiza a los niños. ¿Por qué la iglesia católica bautiza a los niños? ¿Alguien sabe? ¿Por qué la iglesia católica bautiza a los niños? ¿Sí? Una parte. Pero, bueno, a ver, hermano Ortega, es que le vamos a preguntar al hermano Ortega, ¿verdad? Sí, casi lo nombran, ¿verdad? Arzobispo, no es cierto. A ver, hermano Ortega. Pues ahora sí que los bautizaban para apropiarse de ellos. Sí, es cierto, aunque sea risible, inclusive cuando estaba usted en la pila bautismal, le hacen hacer un pacto donde usted se compromete a enseñarle la doctrina y todo. Sí. Pero en realidad los bautizaban chiquitos y bebés para apropiarse de ellos. Sí. Esa es la verdad. Sí, políticamente eso es cierto. Pero vamos a decir, la explicación era esta, quitarles el pecado original. Ah, bueno. Sí, pues eso era una cosa, es como los sacramentos. Sí, sí. Pero en realidad, para ellos en realidad no les importaba tanto el sacramento. Era apropiarse de las personas y, y quitaba, y efectivamente para ellos el bautismo era para quitar el pecado original. Sí. Ahora, ¿todos los sacramentos tienen el mismo poder? Sí. Ahora, hermanos, esta es la cosa. Cuando los protestantes salen de la iglesia católica y forman sus iglesias, los protestantes siguen bautizando niños. Pero no para quitarles el pecado original, sino como la señal de la circuncisión, como si fueran hijos de Abraham y como una señal de que pertenecían a la iglesia protestante. Entonces, los puritanos, hermanos, las iglesias de los puritanos también bautizaban niños, pero con un propósito diferente. ¿Okay? Entonces, los anabaptistas, y un ejemplo de iglesia anabaptista fueron los menonitas, dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Solamente hay que bautizar a los que se han convertido al Señor. Y entonces, hermanos, cuando llegan estos puritanos, ¿verdad? Que ya eran separatistas. Cuando llegan a esta iglesia separatista, ellos ven cómo la iglesia menonita lo hace y ellos se influencian. Y entonces, hermanos, entre 1608 y 1609, este hombre, Smythe, reorganizaría su iglesia en los principios de bautismo después de la conversión. Y entonces, hermanos, las dos congregaciones serían bautizadas nuevamente.
Básicamente, el bautismo que recibieron de niños y el bautismo que recibieron por la iglesia de Inglaterra no era un bautismo válido. Porque la Biblia marca que el bautismo viene como verdad después de la conversión. Hermanos, y esto es muy importante. Eso es muy importante. Esa es una distinción de la iglesia bautista, ¿verdad? La conversión, el bautismo por inmersión viene, ¿verdad? Como una marca visible. Hermanos, y luego vamos a hablar de eso. El bautismo en agua es agua. El bautismo en agua no quita pecados. El bautismo en agua no consagra vidas. Es una, ¿verdad?, demostración visible de nuestra profesión en Cristo. Amén. De que Cristo es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador y no nos da vergüenza decirlo. Amén. ¿Ok? Bueno, ahora, hay una discusión sobre la forma del bautismo. Yo le puse aquí por inmersión porque muchos historiadores, pero lo más probable, hermanos, es que Smythe bautizó a su iglesia por aspersión. Esos son detalles de la historia, donde algunos dicen que los bautizó por inmersión, como usted lo ha visto en la iglesia. Bueno, aquí lo vemos así, ¿verdad? En aquellos tiempos algunos eran, ¿verdad? Así. En algunos lugares son así, hermanos, porque pues no tienen como un lugar, ¿verdad? Son, a ver, vas para abajo, ¿verdad? Entonces, algunos creían que era así, pero lo más probable fue por aspersión. En resumen, hermanos, para terminar, Helwys, uno de los líderes, va a tener diferencias con Smythe por su forma de organizar la iglesia. Smythe tenía ciertos cambios de humor y ciertas cosas en sus pensamientos, y también sería muy influenciado por los menonitas. Hermano, algo que diferenció a los bautistas, a las iglesias bautistas de los menonitas, fue el asunto de la milicia. Los menonitas y las iglesias anabaptistas, ellos no entrarían a pelear. Ellos serían iglesias pacifistas. Y hermano, adivine qué. Más adelante en la historia, adivine quiénes eran parte de la revolución de Inglaterra. Los bautistas. Pastores bautistas, eran militares. Hermanos, luego había lugares donde iban los predicadores y iba el pastor, pero iba con su espadota. O iba el pastor, iba con su escopetona. Porque esa era una diferencia, ¿verdad? Los anabautistas eran pacifistas. Los bautistas no fueron así. Entonces había esas diferencias y otras más. Helwys iba a regresar a Inglaterra entre 1611 y 1612. Y ahí, hermanos, en esas fechas son donde él organizaría la primera iglesia bautista general. Y luego vamos a hablar de eso. Porque en aquel tiempo en Inglaterra surgieron dos iglesias bautistas. Iglesias bautistas generales e iglesias bautistas particulares. Ahora, esto es lo que pasó con la otra congregación. Smythe murió en 1612 por tuberculosis. Y eventualmente su iglesia llegó a ser parte de la iglesia menonita en 1615. Hermanos, aquí es donde históricamente podemos ver la primera iglesia bautista. La primera iglesia bautista organizada sería la iglesia bautista de Thomas Helwys en Inglaterra entre 1611 y 1612. ¿Verdad? Y esta es la distinción, es la iglesia que está bautizando no a niños, sino bautizando a personas que han creído en el Señor. ¿Ok? El bautismo sería un principio para bautizar a creyentes. ¿Ok? Aquí es donde estaría la primera iglesia. ¿Ok? Vamos a terminar aquí y después vamos a seguir hablando de más parte de la historia. Gracias, hermanos.